Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Mecha Céspedes y junto a mi compañero Juan José Piso Muñoz les vamos a exponer sobre los tipos de redes que hay. El objetivo en general de este estudio es analizar y comprender los diversos tipos de redes de comunicación, tanto privadas como públicas, incluyendo sus definiciones, características, componentes y funciones dentro de un entorno global de interconexión, con el fin de identificar ventajas y desventajas y evaluar su impacto en la seguridad, el rendimiento y la conectividad de los usuarios y organizaciones. Ok, clasificación de redes, alcance, PAM, la primera. La red de área personal es un tipo de red diseñada para la comunicación entre dispositivos personales como teléfonos móviles, laptops, tabletas, auriculares y otros periféricos. Generalmente dentro de un rango muy limitado, típicamente de 10 metros o menos, es ideal para uso personal y dispositivos cercanos. El concepto de una red PAN se centra en proporcionar conectividad entre tecnologías, conectividad entre dispositivos de una persona en un entorno inmediato, ya sea tecnologías inalámbricas como Bluetooth o tecnologías cableadas como USB. Estas redes son ideales para transferir datos, sincronizar dispositivos y establecer conexiones temporales. Tipos: tenemos las cableadas que utilizan cables como USB para conectar dispositivos, como ya había dicho, ofrecer mayor estabilidad y velocidad de transferencia. Tenemos también la inalámbrica, que funciona mediante tecnología como Bluetooth y Zigbee. La NFC o la infrared es más conveniente porque puede ser más susceptible a interferencias. Las características: alcance corto, usualmente limitado a unos 10 metros, conectividad personalizada, diseñada para dispositivos individuales, baja potencia, consume menos energía en comparación con redes de mayor alcance, fácil de configuración, tecnología variada y seguridad. Transferencia rápida de archivos. Las funciones que cumple: sincronización de datos entre dispositivos, conexión de periféricos como impresoras, audífonos o cámaras y creación de una red temporal para compartir acceso a internet. Las partes o componentes serían los dispositivos personales, las tecnologías de comunicación, el software de sincronización o drivers para dispositivos, antenas o módulos de comunicación y fuentes de alimentación, USBs, Bluetooth, NFC o IR. Seguimos con LAN. LAN en una red de área local es un dispositivo de red que conecta a un grupo de dispositivos como computadoras, impresoras, servidores y otros periféricos dentro de un área geográfica limitada como oficina, un edificio o una casa. Su propósito principal es compartir recursos y facilitar la comunicación entre los dispositivos conectados. Concepto: el concepto de una LAN se basa en la interconexión de dispositivos mediante la comunicación como cables de Ethernet o conexiones inalámbricas Wi-Fi para compartir datos, acceder a Internet o utilizar dispositivos compartidos, impresoras, almacenamiento, etc. de manera eficiente y rápida. Tipos: tenemos la cableada, la inalámbrica, la virtual y demás. Características: área limitada, baja velocidad, bajo costo, conectividad compartida, facilidad de administración y privacidad. Función que cumple la red. La red tiene muchas funciones principales como proporcionar la plataforma para compartir recursos, facilitar comunicación entre dispositivos a través de protocolos como TCP o IP, ofrecer acceso a Internet desde múltiples dispositivos a través de un único punto de conexión, garantizar la seguridad de dispositivos de datos en un entorno local. Partes o componentes: los dispositivos virales, los dispositivos de red como switch, router, medios de transmisión, tenemos cables de Ethernet, protocolos de comunicación, fuentes de alimentación y software y configuraciones. Seguimos con la CAN. Una red de área de campus CAN es una red de comunicación que interconecta múltiples redes locales. LAN en un área geográfica restringida como una universidad, una base militar, un parque industrial o un campus corporativo. Su propósito principal es facilitar la comunicación entre el intercambio de datos entre las diferentes LAN del campus. El concepto de CAN radica en extender la conectividad de la LAN más allá de un solo edificio, pero dentro de un área delimitada como un campus. Estas redes se implementan para conectar edificios y departamentos con una infraestructura centralizada, optimizando la comunicación interna y compartiendo recursos tecnológicos.
Tipos. CAN cableada, tenemos CAN inalámbrica, tenemos también que la CAN cableada usa cables de fibra óptica, la inalámbrica utiliza tecnología inalámbrica y demás. Características: cobertura delimitada, interconexión de LAN, alta velocidad, tenemos centralización, compartición de recursos y red de confianza. Función que cumple la red: la comunicación interna, que facilita el intercambio de información de departamentos, edificios o unidades dentro del campus, acceso centralizado, que proporciona acceso unificado a servicios como correo electrónico, aplicaciones empresariales o académicas. Optimización de recursos, permite compartir hardware como impresoras y servidores o software reduciendo costos. Interfaz con otras redes, conecta la red del campus con externas como internet. Parte de componentes, tenemos la LAN, tenemos enlaces de comunicación, tenemos cableados inalámbricos, tenemos los dispositivos de interconexión, switches y routers, tenemos infraestructura central, tenemos sistemas de seguridad y demás. Ahora, clasificación de redes MAM. Una red de área metropolitana MAM es un tipo de red que conecta múltiples redes locales dentro de una ciudad o región metropolitana, con el objetivo de proporcionar conectividad y recursos compartidos a gran escala. Su alcance se sitúa en una red local LAN y una red de área amplia WAN que generalmente cubre distancias de hasta 50 kilómetros. El concepto de MAN se basa en integrar diversas locales ubicadas en diferentes lugares de una ciudad, utilizando infraestructura propia o alquilada, como fibra óptica, enlaces inalámbricos. Este tipo de redes común en empresas, gobiernos y proveedores de servicio de Internet ISP para interconectar oficinas, centros de datos, servicios o servicios comunitarios. Tipos: tenemos la MAN cableada y la inalámbrica. La cableada utiliza fibra óptica o cables coaxiales como medio de transmisión y la inalámbrica emplea tecnologías como enlaces de microondas, WiMAX o LTE. Cobertura intermedia, abarca un área metropolitana o una ciudad. Tenemos multiLAN, tenemos alta capacidad, tenemos infraestructura mixta, interconexión de redes y escalabilidad. La función que cumple es conectar oficinas, sucursales o instalaciones distribuidas en la ciudad. Que sirve como infraestructura para proveedores de servicio de Internet. Tenemos que facilita acceso compartido a servidores de bases de datos. Tenemos transporte de datos, que maneja grandes volúmenes de datos entre redes LAN y redes extremas. Tenemos las partes de componentes, que tenemos redes locales, medios de transmisión, tenemos equipos de interconexión, tenemos modems y transceptores, infraestructura de transporte, proveedores de servicios, sistema de seguridad y gestión. Tenemos la red WAN. Una red de amplia WAN es un tipo de red que con múltiples redes locales LAN y otras redes distribuidas en una gran área geográfica como países, continentes o incluso globalmente. Su función es permitir la comunicación y el intercambio de datos entre ubicaciones remotas. El concepto. El concepto de una WAN radica en unir redes locales o de menor escala, LAN o MAN, mediante los enlaces de comunicación proporcionados por operadores de telecomunicaciones. Estas redes son esenciales para empresas multinacionales, instituciones gubernamentales y proveedores de servicios de Internet, ya que permite conectar ubicaciones distintas como oficinas, sucursales y centros de datos. Tipos: tenemos la WAN pública, tenemos WAN privada y la WAN híbrida. Que la WAN híbrida combina infraestructuras públicas y privadas para equilibrar costos y seguridades. La privada solamente se basa en algunos locales exclusivos o alguna infraestructura exclusiva. Tenemos la WAN pública, que utiliza infraestructura compartidas como Internet para conectar redes y demás. Tenemos las características, que son cobertura global, conectividad multired, velocidad variable, uso compartido y altos costos.
Función de la red: interconexión de ubicaciones, que es una red organizada una red de organizaciones que tiene bastantes sucursales en diferentes ciudades o países. Tenemos acceso a servicios globales, que facilita el acceso a internet, y servicios basados en la nube, soporte para aplicaciones empresariales, que permite el uso de aplicaciones críticas, y sistemas centralizados en gestiones en ubicaciones remotas. Comunicación internacional: facilita el intercambio de datos y colaboración a gran escala. Partes o componentes. Las redes locales tenemos enlaces de comunicación, tenemos inalámbrica, tenemos equipos de interconexión, tenemos routers, switches, gateways, protocolos de comunicación e infraestructura de seguridad. Clasificación de redes: alcance inalámbrica. Una red inalámbrica es un tipo de red que permite la comunicación de dispositivos sin la necesidad de cables físicos, utilizando tecnología de transmisión de datos por ondas electromagnéticas como radiofrecuencia, infrarrojo o microondas. Es ampliamente utilizada en hogares, empresas y espacios públicos por su flexibilidad y conveniencia. El concepto de la red inalámbrica se basa en eliminar dependencias de medios cableados utilizando el punto de acceso, access point, y dispositivos con capacidad de transmisión y recepción inalámbrica. Esas redes permiten movilidad de los usuarios de conexión en múltiples dispositivos en un área determinada. Tenemos los tipos, que son la WLAN, la WPAN, la WMAN y la WWAN, por así decirlo. Sin cable, que tenemos características que son sin cables, tenemos la movilidad, la flexibilidad y la interferencia. Función que cumple la red: tenemos la que permite con la conectividad de dispositivos como smartphones, tenemos que proporciona conectividad en hogares, oficinas o espacios públicos. Tenemos interacción facilita la comunicación entre periféricos como impresoras y sistemas de multimedia. Permite a los usuarios trabajar o interactuar con recursos en la red desde ubicaciones físicas y diversas. Tenemos dispositivos terminales, tenemos el punto de acceso, tenemos adaptadores inalámbricos, tenemos transmisión de datos, medios de transmisión, protocolos de comunicación e infraestructura de seguridad. Seguimos con las redes de relación funcional, que son SC. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de red que los recursos de servicio, como datos, aplicaciones o almacenamiento, son proporcionados como un servidor central a uno o más dispositivos del cliente. Este enfoque es ampliamente utilizado en redes informáticas, especialmente en un sistema empresarial y aplicaciones web. El modelo cliente-servidor se basa en una estructura jerárquica en la que el servidor actúa como proveedor centralizado de servicios, mientras que los clientes solicitan dichos servicios según sus necesidades. Este modelo optimiza el uso de recursos que permite la gestión centralizada. Tipos: el SC tradicional, el SC distribuido, el SC en la nube y demás. Características: en la centralización, la relación jerárquica, la escalabilidad, la gestión eficiente y la dependencia de la red. La función que cumple la red: provisión de recursos, procesamiento centralizado, tenemos gestión de seguridad y colaboración. Parte de componentes: el servidor, tenemos el cliente, la red de comunicación, protocolos de comunicación, FTP, software del servidor y demás. Ahora sigue la P2P. Una red peer-to-peer o P2P es un modelo de red en el que los dispositivos nodos tienen roles iguales o pueden interactuar como clientes y servidores simultáneamente. Eso significa que los dispositivos de una red comparten directamente recursos, archivos, datos, anchos de banda, etc., sin necesidad de un dispositivo central. El modelo P2P se basa en la distribución centralizada de recursos, servicios, donde cada nodo es independiente y pueden solicitar como proporcionar datos. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de intercambio de archivos, en redes descentralizadas o criptomonedas y servicios distribuidos. Tenemos el P2P centralizado, el P2P puro y el P2P híbrido. Las características son la descentralización, la escalabilidad, los recursos compartidos, la autonomía y la red distribuida.
La función que cumple la red es que facilita el intercambio de archivos, garantiza la disponibilidad de datos mediante la distribución entre múltiples nodos, soporta aplicaciones colaborativas y es ideal para las aplicaciones de la autonomía, esencial como red de blockchain. Tenemos parte de componentes, tenemos nodos, protocolo de comunicación, tabla de enrutamiento, medios de transmisión, software 2P y medios de seguridad. Clasificación de disfunción, intranet. Una red intranet es privada que utiliza mismas tecnologías de Internet, pero está restringida a un grupo específico de usuarios dentro de una organización principal. Su principal propósito es facilitar la comunicación, el intercambio de información, el acceso a recursos internos de manera segura sin exponer esos recursos a la red pública. El concepto de intranet se refiere a una red interna que organiza que está construida utilizando protocolos y estándares de Internet como TCP y IP, pero es accesible para empleados u otros miembros autorizados, aunque opera de manera similar a la web. La diferencia clave es que está protegida mediante seguridades como firewalls, VPNs, impidiendo el acceso no autorizado desde fuera de la organización. Tipos: tenemos el intranet corporativa, permite acceso a las bases corporativas; el intranet educativa, usada en instituciones educativas; el intranet gubernamental, proporciona acceso seguro a funcionarios; el intranet social, diseñada para permitir colaboración social dentro de un entorno cerrado. En las características tenemos acceso restringido, la red interna, tecnologías similares a Internet, seguridad y privacidad, actualizaciones y mantenimiento centralizados. La función que cumple la red es la comunicación interna, acceso público compartido, seguridad de la información, optimización de procesos, soporte para de colaboración. Los partes componentes son los servidores internos, la red de comunicación interna, el software de gestión intranet, el firewall, medidas de seguridad, estaciones de trabajo y dispositivos conectados, bases de datos que almacenan, informan que los usuarios pueden consultar o modificar a través de las aplicaciones dentro de la intranet. La extranet. La extranet es una extensión de intranet que permite el acceso controlado a ciertos usuarios externos como proveedores, socios comerciales o clientes. Se utiliza para compartir información y recursos entre la organización y entidades externas de manera segura, utilizando una red privada a través de Internet. El concepto de extranet se refiere a la red que, aunque generalmente está protegida por contraseñas y otros mecanismos de seguridad, está abierta a usuarios externos autorizados. A diferencia de la intranet, es solo accesible dentro de la organización. Una extranet permite que la colaboración esté de diferentes organizadores de manera segura y eficiente. Extranet corporativa, usada por empresas para compartir documentos, dando aplicaciones con clientes, proveedores o socios comerciales. La extranet educativa y la extranet de colaboración. Tenemos características como el acceso restringido, seguridad, comunicación y colaboración, red privada extendida y la tecnología de Internet. La función que cumple la red es intercambio de información, colaboración empresarial, acceso a recursos de la empresa, mejora la eficiencia y demás. Partes o componentes: servidor de extranet, red de comunicación segura, tenemos plataforma colaborativa, usuarios autorizados, software de seguridad y demás. Grado de difusión: Internet. Internet es una red global de computadoras y otros dispositivos interconectados que permite la transmisión de datos y el acceso a información rápida y eficiente, utilizando protocolos de comunidad TCP o IP para conectar millones de redes privadas, públicas, académicas, empresariales, gubernamentales y de otro tipo. El concepto de Internet es una infraestructura que permite la comunicación y el intercambio de datos entre computadores y dispositivos a nivel mundial. A través de Internet se puede acceder a servicios como la web, correo electrónico, transferencia de archivos y redes sociales, entre otros. Este sistema está centralizado, lo que significa que es un servidor único o autorizado que controle el flujo de información. Tenemos la Internet pública, la Internet privada o privada virtual y el Internet de las cosas, IoT.
Las características tenemos la descentralización, el acceso global, la interactividad, la velocidad variable y la escalabilidad. La función que cumple la red es la conexión global, el acceso a la información que facilita la búsqueda de información sobre una amplia gama de temas, el entretenimiento y la socialización, el comercio electrónico, la educación y aprendizaje y la colaboración empresarial. Las partes o componentes son los proveedores de servicio Internet, los protocolos de comunicación TCP o IP, los HTTPS o los HTTP, los servidores de web DNS que son Domain Name Systems y los navegadores web. Ahora, dirección de los clasificación de los datos simples unidireccional. La comunicación simple es un tipo de transmisión de datos que la información se permite a través de una sola dirección desde un emisor hacia un receptor, sin que el receptor pueda enviar datos de vuelta al emisor. En otras palabras, canal de comunicación es unidireccional. La comunicación simple se refiere a cualquier tipo de comunicación en la que los datos o señales viajen en un solo sentido, no interacción en tiempo real entre el emisor y el receptor. Este modelo se utiliza en situaciones donde no es necesario que el receptor envíe respuesta al emisor durante la transmisión. Es simple, es el tipo más simple de comunicación de redes. Los tipos son la radiodifusión, la telemetría y el sistema de alarma. Las características son la unidireccionalidad, la simplicidad, la eficiencia en ciertas aplicaciones y la baja latencia. La función que cumple la red es la comunicación simple, es una función que cumple la función de transmitir datos de manera eficiente, esa necesidad de interacción a ciertas aplicaciones. Este tipo de comunicación es utilizado en aquellos casos que la respuesta del receptor no es requerida, lo que simplifica el proceso que reduce los costos de operación. Los componentes o partes son el emisor o el transmisor, el canal de comunicación, el receptor y las fuentes de datos. El half duplex o bidireccional. El modo half duplex es un tipo de comunicación bidireccional en el cual los datos pueden ser enviados, recibidos, pero no al mismo tiempo, solo una dirección de transmisión que está activada en un momento dado. O sea, que los datos pueden ser mandados o ser recibidos, pero en este no pueden ser al mismo tiempo. El sistema de comunicación half duplex se refiere a un a un canal que permite que ambas partes se comuniquen entre sí, pero alternando turnos para enviar y recibir, como lo había dicho antes. Este concepto es común en redes, radiocomunicaciones y dispositivos donde compartir el medio de transmisión es esencial. Tenemos tipos de radios bidireccionales, protocolos de red, dispositivos de almacenamiento y demás. Bidireccional. Características: bidireccionalidad alternada, menos complejidad y uso eficiente del medio y limitación de velocidad. Función que cumple la red. En redes como el modo half duplex permite la comunicación en dispositivos que comparten el único canal de transmisión principal. La función principal es evitar colisiones de Ethernet antiguas o en sistemas que usan un medio de transmisión compartido y optimizar los recursos en entornos donde la comunicación simultánea no es esencial. Partes o componentes: medio de transmisión, cables, dispositivos de emisor-receptor, controlados el acceso de medio, MAC, protocolos de comunicación. Y por último, la dirección de los datos full duplex. El modo full duplex es un tipo de comunicación bidireccional que permite la transmisión simultánea de datos en amplias direcciones. A diferencia del half duplex, no requiere alternar entre enviar y recibir. El sistema de comunicación, el full duplex, se refiere a un canal en el que ambas partes pueden transmitir y recibir datos simultáneamente. Esto aumenta la velocidad y eficiencia de la comunicación, especialmente en redes modernas y dispositivos de alta capacidad. Tenemos los tipos de redes Ethernet modernas, la telefonía, los dispositivos de almacenamiento y demás. A las características: comunicación simultánea, mayor rendimiento, uso de recursos dedicados y la baja latencia. Función que cumple la red: puede transmitir y recibir simultáneamente sin colisiones. Aumenta el ancho de la banda, el efectivo ideal para aplicaciones de alta velocidad como transmisión de video en el tiempo real o transferencia de grandes cantidades de datos. Soporta múltiples usuarios o servicios de manera eficiente. Componentes o partes: tenemos medios de transmisión, hardware de red, switches full duplex, adaptadores de red que son los NIC, protocolos de red y los controladores de flujo.
Ahora esta parte de los tipos de conexiones les toca a mi compañero Juan José Piso Muñoz, y los tipos de las clasificaciones de redes que quedan también les toca a él. Eso sería todo por mi parte. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Juan José Pisomuñoz. Hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de redes tipo conexión, medios guiados, cable coaxial. Definición. El cable coaxial es un tipo de cable electrónico compuesto por un conductor central rodeado por un aislamiento, un conductor externo en forma de malla o blindaje y una cubierta exterior protectora. Concepto. El cable coaxial es un medio de transmisión de datos y señales que caracteriza por su estructura concéntrica. Su diseño permite que las señales viajen con menos interferencias externas y con alta capacidad de transmisión, siendo ideal para aplicaciones como televisión por cable, redes de internet y radiocomunicaciones. Tipos: RG6, común en instalaciones en televisión por cable y satelital. RG59, utiliza transmisiones en aplicaciones de menor alcance como cámaras de seguridad. RG11, para transmisiones de mayor distancia debido a su bajo nivel de autenticación. Cable coaxial semirrígido, usado en aplicaciones de alta frecuencia como sistemas de radar. Cable coaxial flexible, empleado en dispositivos portátiles y conexiones temporales. Características: baja interferencia, el blindaje reduce la influencia de señales externas, alta capacidad de transmisión, maneja frecuencias de hasta varios gigahercios. Durabilidad, su diseño lo protege contra daños mecánicos y ambientales. Distancia limitada, aunque puede transmitir datos a grandes distancias, sufre pérdidas de señal, atenuación si no se amplifica. Función que cumple la red: transmisión de televisión por cable, lleva señales de video y audio desde estaciones base hasta usuarios finales. Redes locales, LAN, en tecnologías antiguas como Enter 10 base 2 y 10 base 5. Transporte de señales de internet, en sistema de banda ancha como DOCSIS, en conexión de cable modem. Sistema de radiofrecuencia, conexión de antenas, transmisores y receptores. Componentes o partes: conductor central, hecho de cobre o aluminio, transporta la señal principal. Aislamiento dieléctrico, material que separa el conductor central del blindaje manteniendo la señal dentro del cable. Blindaje, una malla metálica o lámina de aluminio que bloquea interferencias externas. Ruido electromagnético. Cubierta exterior, una capa protectora que resiste el desgaste, la humedad y la corrosión. Clasificación de redes tipo de conexión, medios guiados, par trenzado. Definición. El cable de par trenzado es un tipo de cable utilizado para transmitir señales eléctricas. Consiste en dos conductores aislados que están trenzados entre sí para reducir la interferencia electrónica y mejorar la calidad de la señal. Concepto: el diseño de par trenzado reduce el impacto de interferencias externas como ondas electromagnéticas al equilibrar las señales en cada conductor. Tipos: UP, par trenzado sin blindaje, común en red, internet y telefonía. STP, Shell Twist Pair, par trenzado con blindaje adicional para proteger contra interferencias externas. FTP, cada par de cables está cubierto con una lámina metálica para mayor protección. Categorías: Cat5, soporta hasta 100 Mbps. Categoría 5E, mejora para GB Ethernet. Categoría 6, superiores, soportan mayores velocidades y frecuencias. Características: reducción de interfaz gracias al trenzado de los conductores. Capacidad de transmisión varía según la categoría, Cat5, Cat6, etc. Flexibilidad, fácil de instalar y manejar. Función que cumple en la red: transporte de datos, usando en redes internet para conectar dispositivos como computadores, router y switch. Telefonía, transmisión de señales de voz en sistemas sistema de cámaras de seguridad, conexión de cámaras IP. Componentes o partes:
Conductores de cobre, dos hilos de cobre aislado que transportan la señal. Cubierta de plásticos, protegen el cable contra daños físicos. Trenzado, los pares están trenzados para minimizar interferencia. Blindaje en STP o FTP, opcional para protección adicional contra interferencias electromagnéticas. Medios guiados, fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión que utilizamos filamentos delgados y flexibles en vidrio o plástico para transportar señales de luz. Concepto: la fibra óptica es un medio de transmisión que utilizamos filamentos delgados y flexibles de vidrio o plástico para transportar señales de luz. Tipos: fibra monódomo, diseñada para transmitir luz en un único modo o trayectoria, ideal para largas distancias y altas velocidades, más comunes en aplicaciones telecomunicaciones y redes troncales. Fibra multimodo, permite que la luz viaje en múltiples trayectorias o modos, usando para distancias cortas como redes locales LAN, más económica que la monodo. Características: alta capacidad, soporta grandes anchos de banda, baja atenuación, transmite señales a largas distancias sin necesidad de amplificación. Resistencia a interferencia, no se ve afectada por interferencias electromagnéticas. Seguridad, dificultad la intercepción de datos. Función que cumple: transporte de datos, conexión de alta velocidad en redes troncales de internet y redes corporativas, telecomunicaciones, transmisión de voz, videos y textos. Sistema de televisión, distribución de señales de alta definición, redes locales LAN, conexiones rápidas y seguras en entornos empresariales. Componentes o partes: núcleo, hecho de vidrio o plástico puro, transporta la luz. Revestimiento, rodea el núcleo y tiene un índice de refracción menor para mantener la luz dentro de un media. Reflexión interna total. Cubierta de protección, protege la fibra con daños físicos y ambientales. Revestimiento seccional, capas exteriores que refuerzan la durabilidad del cable. Medios no guiados, radio. Definición: la radio es un medio de transmisión inalámbrica que utiliza ondas de radio para enviar y recibir señales a través del espacio. Concepto: la tecnología de radio convierte señales eléctricas en ondas electromagnéticas que pueden viajar a través del aire. 5. Tipos: radio AM, amplitud modula la amplitud de la onda para transmitir información, más susceptibles a interferencias pero útil para largas distancias. Radio FM, frecuencia modula la frecuencia de la onda, ofrece mejor calidad de sonido y menor susceptibilidad a interferencias. Radio satelital, utiliza satélites para transmitir señales a largas distancias, ideal para cobertura global. Características: inalámbrica, no requiere cables para la transmisión. Cobertura global, puede operar en rangos cortos o largos según la frecuencia. Multidifusión, puede transmitir múltiples receptores al mismo tiempo. Función que cumple la red: comunicación masiva, transmisión de información a grandes audiencias, radio AM/FM. Redes inalámbricas base a la tecnología como Wi-Fi y Bluetooth. Transporte de datos, usada en sistemas de telemetría y redes móviles. Control y navegación, en sistemas de aviación, marítimos y militares. Componentes o partes: transmisor, convierte la señal original en ondas de radio y las emite. Antena transmisora, envía las ondas de radio al aire. Medio de transmisión, a través del cual viajan las ondas de radio. Antena receptor, captura las ondas de radio al aire. Receptor, decodifica las ondas en señales utilizables, audio, datos, etc. Medios no guiados, infrarrojo. Definición: el infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda más larga que le da luz visible, pero más corta que la de las microondas. Concepto: la tecnología de infrarrojo utiliza ondas de luz para transferir información o detectar cambios de temperatura. Tipos: infrarrojo cercano, longitud de onda de 0.75 a 1.5 ohm, usado en telecomunicaciones y espectroscopia. Infrarrojo medio, MIR,
Longitud de onda 1.4 a 3 Aplicación de análisis químico y medicina infrarrojo lejano FIR. Longitud de onda 3 a 1000 utilizando en calefacción y detección térmica. Características: invisibilidad, no es perceptible al ojo humano. Transmisión inalámbrica, ideal para cortas distancias, interacción térmica y detecta y genera calor. Direccionalidad, requiere alineación directa entre emisor y receptor. Función que cumple la transmisión de datos, usando un dispositivo como teléfonos móviles y computadores portátiles, tecnologías antiguas como IR, control remoto, operación de televisión, reproductores de audio y otros dispositivos electrónicos. Sistemas de detención de movimiento mediante sensores infrarrojos. Partes o componentes. Emisor infrarrojo genera las ondas de luz infrarroja, generalmente un LED IR receptor infrarrojo. Captura las señales infrarrojas y las convierte en información utilizable medio de transmisión. El aire es el medio por el cual viajan las ondas infrarrojas. Decodificador interpreta las señales recibidas y las traduce en comandos o datos. Medios guiados microondas. Definición: las microondas son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de ondas más largas que las del infrarrojo, pero más cortas que las ondas de radio. Concepto: los microondas operan en frecuencias de aproximadamente 1 GHz a 300 GHz. Estas ondas son ideales para la transmisión de información en redes inalámbricas y satelitales debido a su capacidad para atravesar la atmósfera con pérdidas mínimas y transportar grandes cantidades. Tipos: microondas terrestre, usadas para enlaces de comunicación en línea de visión, comunes en redes de telecomunicaciones y televisión. Microondas satelitales, transmiten señales entre satélites terrestres y satélites en órbita, utilizadas en televisión, internet y sistemas GPS. Microondas en cocina, generada por magnetrones para calentar alimentos. Microondas en radar, usadas para detención de objetos y medición de distancias en sistemas de navegación. Características: alta frecuencia, permite transmitir datos a velocidades elevadas. Direccionalidad, necesita antenas bien alineadas para su alcance limitado. En el caso del microondas terrestre, requiere línea de visión, capacidad de penetración. Pueden atravesar obstáculos pequeños, pero son absorbidas por el agua y la humedad. Función que cumple la red: transmisión de datos, conexión inalámbrica de redes telefónicas, internet y televisión. Comunicación satelital, usada en sistemas globales como GPS, televisión de satélite y redes de datos. Radar, navegación y monitoreo en aviones, barcos y sistemas meteorológicos. Componentes o partes: transmisor, genera la señal de microondas para transmitir datos o energía. Antena parabólica, direcciona y enfoca las ondas hacia el receptor. Medio de transmisión: el aire o el vacío en el caso de transmisiones satelitales. Receptor: captura y decodifica las señales para procesarlas. Punto a punto. Definición: el término punto a punto se refiere a una conexión directa de nodos o dispositivos de una red, donde los datos se transfieren exclusivamente entre dos puntos sin pasar por intermediarios. El concepto: en un enlace punto a punto, dos dispositivos se conectan mediante un canal físico o lógico único para intercambiar información. Este tipo de conexión puede ser cableada como un cable de red o inalámbrica como un enlace de microondas o satélite. Tipos: enlace físico, enlace lógico, enlace inalámbrico, red de comunicación serial. Características: directo, no hay intermediarios entre los dispositivos conectados. Exclusividad: todo el ancho de banda en el enlace está dedicado a los dispositivos conectados. Sencillez: fácil de configurar y mantener en comparación con redes complejas. Flexibilidad: puede ser implementado con diversos medios como cables o enlaces inalámbricos. Función que cumple la red: transmisión directa, ideal para aplicaciones que requieren comunicación confiable y en el tiempo real. Base de datos de redes WAN. Los proveedores de servicios de Internet utilizan enlaces punto a punto para conectar diferentes ubicaciones. Conexión de dispositivos locales, como periféricos y sensores industriales. Componentes parte: dispositivos extremos, los nodos que participan en la comunicación
computadores, routers, etc. Medio de transmisión. El canal que conecta los dispositivos cableado o inalámbrico. Protocolo de comunicación. Define cómo se envía y reciben los datos. Por ejemplo, PPP, HDLC. Interfaz de las tarjetas o módulos que permiten a los dispositivos conectarse al medio. Clasificación de redes, tecnología, multicast. Multicast es una técnica de transmisión de datos en la que una señal o flujo de información se envía desde un solo origen a múltiples destinos o receptores específicos. Concepto. El multicast permite que un emisor envíe datos a un grupo selecto de receptores. Esto se logra a través de direcciones como grupos especiales que son gestionadas por protocolos como el Internet Group Management Protocolo. En redes IP, este método es eficiente porque reduce la carga en la red. Tipos: multicast de nivel de red, multicast en Internet, multicast en audio y video, multicast en red de telecomunicaciones. Características: transmisión eficiente. Un solo flujo de datos llega a múltiples receptores. Bajo consumo de ancho de banda. Solo se transmite una copia de los datos, lo que optimiza el uso de los recursos de red. Control de suscripción. Los dispositivos deben unirse a un grupo multicast específico para recibir la transmisión. Función que cumple la red. Distribución de contenido multimedia. Utilizado para la transmisión de video, audio o eventos en línea. Redes IP. Para entregar datos de manera eficiente a los múltiples destinatarios sin saturar la red. Actualizaciones de software. Distribución eficiente de actualizaciones a una base amplia de dispositivos. Componentes o partes. Emisor, fuente de datos. Genera y envía el flujo de datos a una dirección multicast específica. Receptores, dispositivos que suscriben a un componentes o partes. Emisor, fuente de datos. Genera y envía el flujo de datos a una dirección multicast específica. Receptores, dispositivos que suscriben a un grupo multicast para recibir los datos. Dirección, un identificador único en el que los receptores pueden suscribirse para la transmisión. Por ejemplo, direcciones IP en el rango 224.000 a 239.255.255.255. Enrutadores dispositivos que dirigen y reenvían el tráfico multicast desde la fuente hacia los receptores utilizando el protocolo en enrutamiento multicast. Calificación de red broadcast. El broadcast es una técnica de transmisión en la que la fuente envía datos a todos los dispositivos dentro de red específico. Concepto. En el contexto de red, el broadcast se refiere al envío de un paquete de datos a todos los dispositivos en una red local o un dominio o difusión sin necesidad de identificar a cada receptor individualmente. Tipo: broadcast. En redes Internet usado en redes locales para enviar datos a todos los dispositivos en una subred. Broadcast en redes IP. Las direcciones IP de broadcast permiten enviar paquetes a todos los dispositivos de un subred. Características: transmisión a todos los dispositivos, uso eficiente de recursos, límites de alcance, dependencia de la red. Función que cumple la red. Descubrimientos de dispositivos. Los dispositivos pueden usar el broadcast para anunciar su presencia o encontrar dispositivos en la misma red. Transporte de información común. Usado en situaciones donde todos los dispositivos necesitan la misma información. Componentes o partes. Emisor, el dispositivo que genera y envía el paquete de broadcast. Red de difusión, el dominio de red en el que los paquetes de broadcast son recibidos por todos los dispositivos como subred de una LAN. Red. Todos los dispositivos dentro del dominio de difusión que recibe el paquete de datos. Calificación de red. Grado de autenticación. Privadas. Una red privada es una red de telecomunicaciones que está restringida a un grupo selecto de usuarios o dispositivos. Concepto. Las redes privadas pueden ser tanto físicas como virtuales y se distinguen de las redes públicas en que su acceso está restringido. Tipos: red privada local, LAN.
red privada virtual, VNP, red privada empresarial, WAN privada. Características: acceso restringido, solo a los dispositivos o usuarios autorizados pueden acceder a la red. Seguridad: las redes privadas suelen tener protocolos de seguridad más estrictos como firewall, criptografía y autenticación para proteger los datos. Aislamiento: la comunicación dentro de una red privada se mantiene separada de las redes públicas. Función que cumple la red: seguridad, permitiendo a las organizaciones proteger sus datos e infraestructuras críticas de acceso no autorizado. Comunicaciones internas: facilitan la comunicación y el intercambio de recursos dentro de una empresa o familia sin exponer datos a Internet. Optimización de recursos: dentro de una red privada se pueden compartir recursos como impresoras, sensores, servidores, bases de datos y aplicaciones de forma controlada. Componentes o partes: dispositivos de acceso, router o switch, firewall y sistemas de seguridad, servidor de autenticación, enlaces de comunicación, red interna. Clasificación de red: grado de autenticación pública. Una red pública es una red de telecomunicaciones que está abierta y accesible al público en general. A diferencia de las redes privadas, no están restringidas a un grupo de usuarios específico y cualquier persona con acceso adecuado como una conexión puede conectarse y comunicarse a través de ella. Concepto: las redes públicas permiten la conexión entre múltiples dispositivos y usuarios independientemente de su ubicación o pertenencia a una organización específica. Tipos: Internet, redes móviles públicas, redes Wi-Fi públicas, redes de cable o satélite. Características: acceso abierto, escalabilidad, interconexión global, menor control sobre la seguridad. Función que cumple la red: conexión global. Permite a los usuarios en todo el mundo comunicarse, compartir información y acceder a servicios en línea. Acceso a servicios. A través de Internet, los usuarios pueden acceder a una variedad de servicios como aplicaciones, redes sociales, plataformas y streaming y más. Conectividad y movilidad: las redes públicas móviles permiten la comunicación en cualquier lugar sin depender de una ubicación fija. Siguiente: componentes o partes. Proveedores de servidores de Internet, ISP, empresas que proporcionan acceso a Internet y gestionan la infraestructura de la red pública como AT&T, Comcast, Telefónica, etc. Punto de acceso: Access Points, dispositivos que permiten la conexión de dispositivos a la red pública como router y estaciones, bases móviles, torres de señal celular, infraestructura de red, torres de telecomunicaciones, satélites y otros medios de transmisión que forman la columna vertebral de las redes públicas. Red